Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a abordar el tema donación revocable y derecho de acrecer. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a las donaciones revocables y al derecho de acrecer, aplicando este conocimiento al caso concreto. Entraremos a ver lo que es la donación revocable. En nuestro Código Civil, en su artículo 1166, establece lo que es donación revocable y dice que es aquella que el donante puede revocar a su arbitrio. El artículo 1167 establece que la donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable, ¿verdad? Y donación entre vivos es lo mismo de decir donación irrevocable. Son dos situaciones diferentes. El artículo 1168 no valdrá como donación revocable, sino aquella que se hubiere otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su clase, o aquella a la que la ley da expresamente este carácter. Las donaciones de que no se otorgare instrumento alguno valdrá como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho. El artículo 1169 establece que son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo las entre personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra. El artículo 1170 establece el otorgamiento de las donaciones revocables se sujetará a las reglas del testamento. El artículo 1171 establece que por la donación revocable seguida de la tradición de los bienes donados, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. Sin embargo, no estará sujeto a rendir la caución de conservación y restitución a que son obligados los usufructuarios, a no ser que lo exige el donante. En el artículo 1172 establece que las donaciones revocables a título singular son legados anticipados y se sujetan a las mismas reglas de los legados. Recíprocamente, si el testador da en vida al legatario el goce del bien legado, el legado es una donación revocable. Las donaciones revocables, incluso los legados en el caso del párrafo precedente, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos. El artículo 1173 establece que la donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como una institución de heredero, que solo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que le hubieran entregado. El artículo 1174 establece que las donaciones revocables caducan por el mero hecho de morir el donatario antes que el donante. El artículo 1175 establece que las donaciones revocables se confirman y dan la propiedad del objeto donado por el mero hecho de morir el donante sin haberlas revocado y sin que hayan sobrevenido en el donatario alguna causa de inhabilidad o indignidad bastante para invalidar una herencia o legado. El artículo 1176 establece que su revocación puede ser expresa o tácita, de la misma manera que la revocación de la herencia o legado. Entraremos a ver lo que es el derecho de acrecer. En el artículo 1177 establece que el derecho de acrecer no tiene lugar sino en las disposiciones testamentarias. El artículo 1178 establece que el derecho de acrecer es el derecho que corresponde en virtud de la voluntad presunta del difunto a un legatario o heredero de aprovechar la parte de su colegatario o coheredero cuando éste no la recoge. El artículo 1179 establece que habrá acrecimiento en las herencias y legados cuando diferentes herederos o legatarios sean llamados conjuntamente a un mismo bien en la totalidad del mismo. El artículo 1180 establece que las disposiciones testamentarias es reputada hecha conjuntamente cuando el mismo objeto es dado a varias personas, sin asignación de la parte de cada uno de los legatarios o herederos en el objeto de la institución o legado. El artículo 1181 establece que cuando el testador ha asignado partes en la herencia
o en el bien legado el acrecimiento no tiene lugar. El artículo 1182 establece que la asignación de partes que solo tenga por objeto la ejecución del legado o la partición entre los legatarios del bien legado en común no impide el derecho de acrecer. El artículo 1183 establece que el legado se reputa hecho conjuntamente en todos los casos en que un solo mismo objeto susceptible o no de ser dividido sin deteriorarse ha sido dado en el testamento a muchas personas, sea por disposiciones separadas del mismo acto o sea por actos diversos. El artículo 1184 establece que el legado hecho conjuntamente debe ser reputado tal aun cuando el testador hubiera sustituido a uno o muchos de los legatarios conjuntos. El artículo 1185 establece cuando el legado de usufructo hecho conjuntamente a dos individuos ha sido aceptado por ellos la porción del uno que después ha quedado vacante por su muerte, no acrece al otro, sino que se consolida a la nuda propiedad de los herederos, a menos que el testador expresa o implícitamente hubiere manifestado la intención de hacer gozar al sobreviviente de la integridad del usufructo. En el artículo 1186 establece que si el testador, haciendo un legado que según los artículos anteriores hubiera de ser reputado hecho conjuntamente, hubiera prohibido todo acrecimiento, o si haciendo un legado que no sea hecho conjuntamente hubiera establecido el derecho de acrecer entre los colegatarios, su disposición debe prevalecer sobre las disposiciones de este título. El artículo 1187 establece que cuando tiene lugar el derecho de acrecer por la porción vacante de uno de los colegatarios se divide entre los otros en proporción de la parte de cada uno de ellos. Está llamado a tomar el legado. El derecho de acrecimiento impone a los legatarios que quieran recibir la porción caduca en la persona de uno de ellos la obligación de cumplir las cargas que le estaban impuestas. El artículo 1188 establece que si las cargas fueren por su naturaleza meramente personales, al legatario cuya parte en el legado ha caducado no pasan a los otros colegatarios. El artículo 1189 establece que los colegatarios a beneficio de los cuales se abre o puede abrirse el derecho de acrecer, lo transmiten a sus herederos con las porciones que en el legado les pertenecen. El artículo 1190 establece que el derecho de transmisión establecido por los artículos 982 excluye al derecho de acrecer. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a las donaciones revocables y al título derecho de acrecer. Muy buenos días.